Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Privacidad, Identidad, Información de Identificación Personal. Vamos a intentar clarificar estos tres términos que muchas veces se confunden, vamos a tirar de definiciones y bueno, espero que al final no haya posible confusión entre uno y otro. Vamos a abrir con una frase de don Francisco de Quevedo y Villegas, donde nos decía, en resumen, no solo las cosas no son lo que parecen, sino ni siquiera son como se llaman. La confusión de los nombres, el uso pervertido de los términos, muchas veces provoca este tipo de confusiones, sobre todo en el mundo legal, donde aparentemente un término siempre tiene que significar lo mismo, pero vemos como a veces un término es ambiguo y a veces significa algo en un contexto y otra distinta en el otro. Bueno, pues arrancamos con un par de objetivos básicos de este Polimedia. Lo primero va a ser definir información de identificación personal, es decir, de esta tríada con la que vamos a trabajar en este Polimedia. Para mí la esencial va a ser esta, porque va a ser mi definición de batalla, mi definición de trabajo. Vamos a definir información de identificación personal desde el marco normativo, que además es el que nos afecta porque es el que tenemos que cumplir. Y ya puestos, pues nos apoyamos en otra de esas palabras, que es identidad. ¿Por qué? Porque ya veréis cómo la identidad como tal pues no está realmente tan definida como nosotros quisiéramos dentro del marco normativo. Bueno, pues básicamente esto es lo que vamos a ver. Vamos a hablar de privacidad / información de identificación personal y vamos a hablar de identidad. Vale, el origen de los tiempos, en la vida económica, el hombre en la tierra, ¿no? Pues al principio era el campo. La vida económica se regía por el campo. La tierra se trabajaba y daba sus frutos y con eso la gente se alimentaba. Frutos y daba sus terneritos y daba sus gallinitas y daba todo lo que era, pero con las manos del hombre. Claro, eso significa añadir al hombre, añadir al trabajo. Bien, pero resulta que llega un momento en que hace su aparición en escena el dinero. Si tienes dinero, pues puedes comprar más semillas, puedes comprar más campos, puedes comprar más vacas, y el dinero forma parte ya de ese ciclo. Y además llega pronto la tecnología, simbolizada aquí con este tractor. Bueno, si el dinero te permite comprar un tractor, el tractor te permite trabajar el campo, te permite que tu vida económica vaya ascendiendo. Bueno, pues a este escenario que podemos decir que es el clásico y que prácticamente no se ha movido desde el siglo XIX, de repente aparece un elemento en escena que son los datos. Datos que se alimentan de todo, de datos que emanan de la tierra, datos que emanan del capital, datos que emanan de la persona que está trabajando y datos que emanan de la tecnología. Fijaros que el poner un tractor ahí no ha sido algo totalmente anecdótico. Ya sabéis que los tractores hoy en día son gigantescos ordenadores que se programan a distancia, que si no pagas el mantenimiento la compañía te lo cierra y no puedes trabajar con él y que te da información sobre cómo arar mejor tus tierras. Bueno, pues con esto sobre la mesa vemos que hay una parte que es sustancial para la vida económica hoy en día, que son los datos, y tenemos que saber cómo se gestionan esos datos, sobre todo porque parte de esos datos vienen de esa persona que está con la carretilla. Bien. Por todo esto vamos a tener que empezar a hacer definiciones. Vamos a hablar de privacidad. Bueno, mi primera instancia es siempre tirar de la Real Academia Española. La Real Academia Española sabéis que tiene varias acepciones. Yo me quedo siempre con la acepción más próxima a nosotros. En este caso, hablando de privacidad, yo me quedo con la definición de la RAE que nos dice que es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Fijaros que queda meridianamente claro, mejor que en ninguna norma legislativa. Vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Pero vamos a avanzar un poco más y si buscamos, vemos que tenemos una serie de normas que nos hablan del marco de privacidad, de las cuales destaco la ISO 29100, además renovada no hace mucho, en el 2020, donde nos da una definición que va paralela a esta, que es además más querida por mí porque va a ser nuestro caballo de batalla. La información de identificación personal. Cualquier información que pueda usarse para identificar a un sujeto con el que se relaciona dicha información o pueda estar directa o indirectamente vinculado a un sujeto. Es decir, en realidad estamos viendo lo mismo que decíamos antes, pero afilándolo más. Con todo esto vemos que la privacidad es un derecho inherente a la persona. Es un derecho que además no se puede transferir y es más, y no se puede renunciar a él. ¿Pero qué es lo que me preocupa? ¿El dato en sí? No. Me preocupa la persona.
Por lo tanto, lo que me preocupa es la privacidad del dato personal. Aún diré más, llegaremos a entender que lo que me interesa no es proteger el dato en sí mismo, pero esto lo vemos enseguida. Me quedaba otra pata más, que es la pata de la identidad. Bueno, pues volvemos a la RAE. ¿Qué dice la RAE? Una de sus entradas sobre la identidad, la que más próxima a nosotros es. Identidad sería el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Con esto, si le ponemos el apellido digital, decimos, bueno, pues entonces la identidad digital se parece mucho a la privacidad, efectivamente, teniendo en cuenta además que un mismo dato en distintos contextos revela más o menos. Fijaros, un DNI vuestro como alumnos de una universidad pública, pues sí, revela algo, revela que eres alumno de esta universidad. Sin embargo, si ese DNI está metido en la base de datos de afiliados de un partido político, revela una cosa de un poco más calado. Si tu nombre está metido en la base de datos de, por ejemplo, una búsqueda de empleo, pues sí, revela que estás buscando empleo. Pero si tu nombre está metido en el registro de una aplicación que buscas parejas con una tendencia sexual determinada, evidentemente revela otras cosas muy distintas. Por tanto, lo importante aquí no es proteger el dato, sino proteger a la persona. Ni siquiera protegiendo el dato en sí mismo, sino protegiendo los flujos de información que van a trasladar el dato, que van a procesar el dato y sobre todo que van a usar de forma final el dato. Esto se hace con un marco normativo muy extenso, buena parte lo conocemos ya, la Ley 3/2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, su espejo europeo, el Reglamento General de Protección de Datos. De hecho, en el Reglamento General de Protección de Datos se nos habla específicamente de datos sensibles y se nos habla de la inteligencia artificial, en el artículo 22. Yo aquí desde ahora os recomiendo que busquéis rápidamente el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos y veáis qué es lo que dice relativo a la inteligencia artificial. Pero también esto ha sido pues como plantar una semilla en macetas alrededor del mundo, porque a partir de ahí, fijaros, en el año 2018 aparece una normativa en California que es prácticamente gemelita a nuestro Reglamento General de Protección de Datos. Y en el año 2021, recién pasada la pandemia, pues aparece la primera normativa de protección de datos que hay en China. Bueno, pues ya vemos que esto va creciendo. Ya aquí yo formulo una pregunta. Busca otras normas internacionales. Es más, busca la norma de protección de datos mexicana y la argentina. Y compara un poco con el Reglamento General de Protección de Datos que nos ampara a toda Europa. Bueno, ¿qué me quedaría aquí? Pues me quedaría ver cómo esto se tiene que proteger. Y hay distintas herramientas y técnicas. En este momento simplemente me voy a dedicar a enumerarlas, y ya será arena de otro costal en hablar de ellas poco a poco. Pero por lo menos que los nombres nos suenen, ¿no? Y serían la integridad contextual, la transparencia estructurada, la privacidad por diseño, la anonimización, la privacidad diferencial y la encriptación homomórfica. Y con esto pues cerramos con un breve apartado de conclusiones donde por una parte recordamos que información de identificación personal es cualquier información que puede usarse para identificar a un sujeto con el que se relaciona dicha información o esté o pueda estar directa o indirectamente vinculado a un sujeto. Os recuerdo que esto viene de la norma UNE ISO 29100 y identidad como aquel conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.